Buenos días, damos inicio a la actividad del día de hoy. Bueno, comencemos. Nosotros estábamos en la clase, en la clase anterior, fue nuestra primera clase, ¿no? Hablábamos sobre el factor de seguridad. Ustedes en el curso de resistencia de materiales, en la primera unidad de ese curso, pues vieron algo referente al factor de seguridad, pero es somero, ¿cierto? Y probablemente en las otras unidades jamás tocaron ese factor de seguridad. Ahora sí va a ser importante para nosotros en este curso y a partir de este curso hablar, conocer y trabajar con el factor de seguridad. Bueno, en la clase anterior habíamos definido lo que era una falla, ¿no? Que la falla no es que el componente se rompa, no. Mucho antes de eso puede haberse dado ya la falla, ¿no? Si no cumple la condición para la cual fue diseñado de manera óptima, eso se considera una falla, ¿no? Bueno, el factor de seguridad generalmente lo conocemos con la letra FS o N. Es mucho más fácil pues colocar la letra N. Y si nosotros quisiéramos ese modelo matemático definirlo, pues vamos a decir que el factor de seguridad es la relación entre la resistencia del material y el esfuerzo. Recuerden que la resistencia del material es su capacidad, ¿no?, de soportar cargas. ¿Cuál es su capacidad para soportar cargas? ¿Y dónde calculamos esa resistencia de los materiales? Bueno, mediante ensayos destructivos. Nosotros, pues, digamos que nos iríamos a nuestro laboratorio de resistencia de materiales y en esa máquina universal para ensayos de tensión y compresión, pues hallaríamos alguna de esas propiedades mecánicas de los materiales. Correcto, bueno. Y esas resistencias importantes para nosotros, habíamos hablado que si es en carga estática, es la resistencia de fluencia o resistencia de excedencia. Y que si es para materiales frágiles, la resistencia más importante es la resistencia última. Se llama así, resistencia última a la tensión o resistencia última a la compresión. Bueno, entonces la resistencia, la capacidad, ¿no? Bueno, y es la relación entre la resistencia y el esfuerzo. ¿Y qué es el esfuerzo? Bueno, el modelo matemático que nosotros empleamos para hallar, ¿no?, el efecto interno que están provocando esas cargas externas, ¿no? Que una carga axial, pues, produce un esfuerzo normal, que habíamos dicho que es fuerza sobre área, que si es una carga torsionante, pues me va a generar un esfuerzo de corte, que ese esfuerzo de corte, si la sección es circular y de pared gruesa o maciza, entonces diríamos que ese esfuerzo de corte es el torque por el radio de esa sección circular sobre el momento polar de esa sección transversal. Ese es el modelo. Y que si es flexión, ¿cierto? Y si digamos que es por esfuerzo, se nos genera un esfuerzo normal de flexión, nosotros podemos calcular el esfuerzo normal como el momento multiplicado por la distancia que hay entre el eje neutro y el punto donde queremos calcular ese esfuerzo, y sobre el momento de inercia hacia sección transversal, ¿no? Y también habíamos dicho que ese esfuerzo de flexión también nos produce un esfuerzo de corte, ¿no? Un esfuerzo de corte por flexión. Bueno, que ahí habíamos visto el modelo matemático, que es la fuerza de corte lateral por el momento estático y dividido sobre el producto del momento de inercia y el ancho de la sección. Bueno, eso lo habíamos visto en la clase anterior. Habíamos colocado esos modelos matemáticos. Bueno, entonces, el factor de seguridad, mire, como dice acá, es un número adimensional, porque la resistencia, pues, las unidades están dadas en newton sobre metro cuadrado o libras fuerza sobre pulgada cuadrada, y tiene las mismas unidades del esfuerzo, ¿sí? Entonces, digamos que sería dimensional. Pero hay algo, que ese factor de seguridad debe ser mayor de 1. Es un número adimensional mayor de 1. Porque si, por ejemplo, el esfuerzo
es mayor que la resistencia, entonces esto nos da menor que 1. ¿Y qué significa tiene? Que el esfuerzo va a sobrepasar, o sea que las cargas externas van a provocar que los esfuerzos que se generan en la sección transversal de material van a sobrepasar la capacidad y lógicamente vamos a llegar a la falla, ¿sí? Entonces el factor de seguridad es un número que debe ser mayor de 1, mayor de 1. Que no se nos olvide, ¿no? Cuando estamos decir que ese factor de seguridad es igual a 1, pues también estamos propensos a que el elemento falle, ¿no? Porque hay unas incertidumbres. A ver si aquí las tengo. No, aquí no las tengo. Hay unas incertidumbres. Ojo, hay unas incertidumbres, pero antes que se me olvide, ¿no? El factor de seguridad depende mucho del tipo, de la aplicación, del material, ¿no? Del material, del uso que se le vaya a dar a ese material y de la experiencia, ¿no? De la experiencia del diseñador, ¿no? Que haya tenido lugar con la elaboración y diseño de esos componentes. Bueno, pero digamos que este factor de seguridad, ojo, este factor de seguridad, hay ciertas incertidumbres sobre las cuales no hay control, por eso aparece el factor de seguridad. Entonces me tocaría aquí crear aquí un tablero. Digamos que el diseñador no tendrá control, digamos que sobre todas las probables incertidumbres, ¿no? Que vayan a aparecer. Entonces, esas incertidumbres pues serán muchísimas, pero podemos agruparlas en 3 grupos. El primer grupo es incertidumbres respecto a la elaboración del material. Elaboración del material. ¿A qué se refiere esto? Bueno, por ejemplo, los aceros. Los aceros, recuerde que son fabricados, o los aceros, el contenido es hierro y carbono, lo fundamental, ¿no? Lo fundamental. Pues ahí habrá otros elementos aleantes, como el silicio, el vanadio, el cromo, el manganeso, el molibdeno, ¿cierto? Otros elementos aleantes que le darán ciertas propiedades. Habrá otras cosas nocivas como el azufre, ¿no? Bueno, pero en la elaboración del material, ¿qué es lo que hace el hombre? Pues toma ese material, ese óxido de hierro, y comienza a hacer un proceso de transformación en él, ¿no? A llevarlo en altos hornos. Y en los altos hornos pues sale un producto que es líquido y que se lleva, digamos, a ciertos moldes para que él se solidifique, ¿no? Entonces habrá condiciones de temperatura, otras condiciones en ese proceso de enfriamiento y digamos que no hay control sobre muchas cuestiones. Allá cuando el material se esté solidificando se van a presentar defectos internos. Listo, ahí, mire, ahí hay incertidumbres. Nosotros no sabemos si compramos un cilindro de acero, no sabemos o una chapa de acero, qué defectos internos tenga ese material, ¿no? El material no es homogéneo, va a presentar esos defectos internos. Pues esos son microporos, microgrietas, pero existen, ¿sí? Y que hacen que en ese punto, pues, el esfuerzo pues, sea mucho mayor del que nosotros vamos a suponer con nuestros modelos matemáticos. Recuerden que también en materiales metálicos nos enseñaron algo, ¿no? En materiales metálicos nos enseñaron los materiales, en este caso los metálicos, hay un ordenamiento de la estructura, ¿no? Unas que forman así como unas redes tridimensionales, y que en esas redes tridimensionales, para los aceros, forman como una especie de cubo, ¿no? Y que en esos cubos, en los vértices hay ¿qué? En los vértices hay átomos, y que también para algunas estructuras en el centro hay un átomo, por ejemplo para el hierro, que para los otros materiales, si no me equivoco, para el aluminio, los átomos también hay en los vértices y también en las caras de ese cubo. Pero puede ser que en alguna parte de esa red tridimensional, en alguno de los vértices,
o en algún centro o en alguna cara no existan en una longitud microscópica, pues será de esos átomos, ¿sí? Que en una serie de esos vértices de los átomos no exista, ¿no? No haya ese átomo, esos son defectos internos. O también que haya una distorsión ahí de la red, ¿no? De la red tridimensional, son defectos internos. ¿Qué es lo que hace? Que esos defectos harán que el material no sea homogéneo y que tengamos ese inconveniente, ese problema de la incertidumbre en el modelo matemático que que vamos a emplear, ¿no? Que con el modelo matemático, pues, lleguemos a ese valor, pero como hay ese defecto interno en el material, pues, realmente va a ser mayor. Entonces, ¿cómo lo sabe el diseñador? No lo sabrá, ¿no? No lo sabrá, no lo conoce. Pero para eso está el factor de seguridad. Pues el factor de seguridad nos va a dar la confianza de que tiene en cuenta esas probables incertidumbres. Otra incertidumbre tendrá que ver con la elaboración de la pieza mecánica, ¿no? La elaboración de ese bendito componente mecánico. Digamos que esos componentes necesiten ser soldados. Allá en ese proceso de soldadura, también lo mismo. Habrá quedado una micro escoria o un microporo, ¿correcto? Y eso es un defecto interno. Bueno, también digamos que en el proceso de fresado, en el proceso de mecanizado, bueno, se producen defectos. Eh, no vamos a tener ¿cómo es? La certeza de que la pieza mecánica va a tener una dimensión, por ejemplo, un diámetro fijo, sino que habrá una más o menos. En milímetros, ¿no? En milésimas de milímetros, pero hay un cambio. Pero que también en ese proceso de desbaste para elaborar la pieza mecánica, en la parte superficial se me van a formar microgrietas. Esas microgrietas, pues, harán que se acelere el proceso de falla del material. Bueno, entonces hay procesos para tratar de eliminar esas grietas mecánicas, ¿no? Pero hay esa incertidumbre que por ahí, por esas grietas, microgrietas, va a comenzar el proceso de falla, ¿no? Porque esas grietas van a ampliarse, van a crecer hasta generar una superficie lo suficientemente grande que harán que el esfuerzo se nos incremente y supere la capacidad del material. Bueno, entonces, elaboración del componente mecánico, esa es también otra incertidumbre. Y por último, digamos que en el funcionamiento, ¿no? Funcionamiento u operación. Ahí también se van a presentar muchísimas incertidumbres, ¿no? Empezando en el ensamblaje, ¿no? En el ensamblaje que necesitemos de hacer de esa máquina, en el proceso de ensamblaje, en el proceso allá de instalación de la, de la maquinaria donde él va a operar, y ya en su proceso de operación normal de todos los días, ¿no? Eh, por ejemplo, la parte de mantenimiento. El diseñador dará unas pautas. Las cumple la empresa, bueno, listo. Las mismas condiciones de operación, el entorno, ¿no? El entorno medioambiental. Hay unos elementos que van a trabajar en ambientes mucho más agresivos que otros. Empezando, por ejemplo, si ese equipo va a operar a bajas temperaturas, a altas temperaturas, o a temperaturas normales, o que si en ese medio ambiente pues hay muchas partículas que pueden provocar abrasión, ¿no? Si los elementos mecánicos están en movimiento. Eh, también, por ejemplo, gases, ¿cierto? Que tenga que operar en sitios donde haya mucha humedad, muchos gases, o la salinidad, ¿no? Entonces, todas esas incertidumbres, pues no las va a conocer el diseñador, no las va a controlar, ¿no? No va a tener control sobre ellas. Pero, ¿qué hace el factor de seguridad, ¿no? Entonces, el factor de seguridad, pues nos dará ese margen de confianza, ¿no?
Estamos en operación, no fallará el componente, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Claro, el componente tiene el diseñador le habrá dado unas horas de vida, perdón, horas de vida, ¿no? Tendrá su vida útil y tendrá que cumplir su vida útil. Y cuando llegue a esa vida útil, pues ahí sí ya ni modo, ¿no? Ya entrará en el proceso de falla. Bueno, listo. Volvamos acá a las diapositivas. Entonces, mire, estos autores, Purley, esto lo tomé de este libro, Hanro, Jacobson y Smith, ellos proponen cómo calcular el factor de seguridad. Y ellos proponen calcular ese factor de seguridad de este modo. Este primer valor que va a depender de unas características que las llamó A, B y C, y multiplicado por este otro valor que va a depender de estas características que las se llamaron D y E. Bueno, las primeras características, A, B y C. Bueno, esto le puede servir a la persona para iniciar su diseño, ¿no? Para comenzar con un factor de diseño, factor de seguridad de diseño, ¿no? Y puede corroborar, por ejemplo, con los factores de seguridad que nos entregan los textos, los factores de seguridad que encontramos, por ejemplo, en las asociaciones. Ahí, fabricantes de engranajes, fabricantes de poleas, fabricantes de bandas, de diferentes elementos, componentes mecánicos. Y ahí estarán los factores de seguridad, ¿no? Nos darán, y esos factores de seguridad, pues, nos darán margen, ¿no? Por eso les decía yo que el libro de Mo, pues, me gusta por eso, porque usted lee, va leyendo, y Mo te da la recomendación. Bueno, utiliza este factor de seguridad, ¿no? Según este tipo de material o según esta condición. Bueno, pero acá, ustedes lo pueden hacer. ¿De qué va a depender el factor de seguridad A? Depende de la calidad del material, de la calidad de la mano de obra, de la calidad en la inspección y mantenimiento que se haga, ¿no? Esta vez va a depender del control que se tenga sobre las cargas que se le van a aplicar al componente. ¿Listo? Y C va a depender de la certeza, la exactitud que nosotros tengamos digamos así, como del modelo matemático que nosotros vamos a utilizar para calcular los esfuerzos, o de la información experimental que nosotros tengamos sobre el diseño de ese componente, o de la experiencia, ¿no?, que se tenga en el diseño y elaboración de esos componentes. Esas son las características A, B y C. Bueno, las características D y E. La característica D depende de, digamos, va enfocada hacia la seguridad industrial, ¿no?, que pueda causar daño a las personas. Entonces debemos tener en cuenta eso, ¿no? Y pues el impacto económico. El impacto económico. Bueno, este factor de seguridad, pues hay una tabla que nos proponen estos señores. Vamos a buscarla acá. Creo que está acá. Aquí está, ¿sí? Bueno, aquí está nuestro valor. Un poquito más grande para observar. Entonces, bueno, entonces observemos. Ahí está, A, B, C, D. Entonces, aquí están las características A, B y C. Entonces, ellos tienen, vea, si es muy bueno, si es regular o si es pobre. Entonces, aquí está la característica A, la característica B y la característica C, ¿sí? Ven, según vean, ven, como ya les dije, si muy bueno, regular o pobre, ¿no? O muy bien, regular o pobre. Y aquí están las mismas características. Observen que aquí tendremos la peor condición. Aquí tendremos la mejor condición, ¿sí? Cuando todo es muy bien, ya. Queremos que todo sea muy bien, con esas primeras tres características que hablamos, ¿sí? Y aquí tendremos en esta parte final la peor condición, vean. Que A es pobre, que B, o sea, que A que es pobre, o sea, que la calidad del material, digamos, que es pobre, ¿no? Que B, no tenemos certezas de cómo se van a aplicar esas cargas, y C, que no tengamos información o el modelo matemático que vamos a utilizar, pues, el modelo matemático, pues, no es tan conservador, ¿no? Entonces,
Entonces aquí el valor, miren, nos da mucho más alto. De todos los valores acá. Entonces uno puede, de acuerdo a estas condiciones, cómo quieren ustedes que sea su elemento, su componente mecánico, de acuerdo a esta secuencia de estas características, tomadas muy bien, bien, regular o pobre, pues tomamos el valor aquí, por ejemplo, 215, ¿sí? Y aquí queremos bien, pero mire, por este lado es pobre, ¿no? Y por este lado es bien. Listo. Esas serían las primeras tres características. Y las otras dos características las tenemos acá, que son las características D y E. Bueno, como digo yo, esto tiene que ver con la seguridad industrial, la D y la E con el impacto económico. Listo, no siempre, ¿no? El impacto económico es, nosotros debemos producir, como se dijo antes, un producto que sea comerciable, ¿no? Que se pueda comercializar rápidamente, ¿no? Y que las personas no lo compren. Para ello tiene que ser económico y tenemos que ser competitivos. Bueno, aquí las condiciones es no serio, serio y muy serio. ¿Ves? Así, muy serio, serio y no serio, ¿sí? Así lo toman. Lo mismo acá. Y aquí es como lo inverso al otro, ¿sí? Que era como lo inverso a la cuestión anterior. Y aquí era de 1,1 a 3,95 y aquí es todo lo contrario. Ah, no, lo mismo. Bueno, pero ¿qué cambia es esto? Que no serio, serio y muy serio, ¿sí? Entonces, si nosotros, mire, queremos, lo que quiero decir es que aquí queríamos algo muy pobre, mire, teníamos acá esta condición, ¿sí ve? En cambio aquí, mire, si queremos las cosas es al revés, muy serio, todo muy serio, mire, es 1,6, aquí sí es mayor, ¿sí? Allí cuando queríamos que las cosas eran pobres, era el número mayor. Aquí cuando queremos que las cosas sean bien, entonces mire que muy serio, muy serio, la seguridad industrial, tendremos el mayor valor, el mayor valor. Entonces, si nosotros queremos eso, pues multiplicaríamos el primero por este, y ahí nos daría un factor de seguridad que nos serviría para iniciar nuestro proceso. Ahora, menos mal que hice esta secuencia porque en este otro libro de MOB encontré estos factores de seguridad. Entonces, el primero de 1,25 a 2 está, mire, para cargas estáticas, para cargas estáticas. Recuerden que resistencia de materiales, a ustedes les decía que por lo general, para materiales dúctiles, el factor de seguridad estaba entre mayor de 1 y hasta 3. Y para materiales frágiles, pues mayor de 3, mayor de 3. Pero aquí, ¿no? El libro de Mo, 1,25 a 2, mire cuando son cargas estáticas. Bueno, listo, pero mire, aquí aumenta. De 2 a 2,5, pero ya tenemos cargas dinámicas. Pero mire, no se tiene una certeza, ¿no? Una confianza sobre todo lo que se tiene, ¿no? Para las condiciones de diseño. Y aquí, mire, 2,5 a 4, mire, cuando ya, mire, además de esas incertidumbres que tenemos sobre la carga, mire, lo tenemos sobre materiales, sobre el análisis del esfuerzo y los medios ambientales. Y mire que el factor de seguridad se nos va a incrementar, bueno, si además le agregamos que queremos una seguridad adicional. Además de todo esto, de las incertidumbres que tengamos sobre el análisis del esfuerzo, de las condiciones medioambientales, sobre las propiedades del material, también, mire, tenemos que, de la seguridad normal, tenemos que aumentar ese valor de seguridad adicional a los componentes críticos, ¿sí? Bueno, eso sería para qué? Para materiales dúctiles. Entonces, primero, para cargas estáticas y de 2 en adelante, para cargas dinámicas, ¿no? Bueno, en materiales, mire, no comenzamos en 1,25, comenzamos en 3. Y es lo mismo, ¿no? Bueno, lo primero de 3 a 4 es para cargas estáticas. Y de 4 a 8, mire, para cargas dinámicas. Para cargas dinámicas. Bueno, listo. Esto es del libro de Mo. Claro, mire, para algunos componentes en materiales dúctiles, el factor de seguridad puede ser 1,25, ¿no? O 1,2, ¿cierto? O 1,2. Pero, digamos, para otros materiales dúctiles, en donde se requiera que proteger, por ejemplo, la vida humana, pues ese factor de seguridad se nos va a incrementar de 1,25, por ejemplo, a 10, a 12, a 15, ¿sí ven? Entonces, no es lo mismo un componente mecánico que nosotros vayamos a instalar en una máquina, en un automóvil o en un avión, ¿sí ven?
Recuerden que una falla en un avión puede ser muy grave, ¿no? Así que un componente tan sencillo como un perno, que un avión dicen que más o menos hay como 1.700.000 pernos, el factor, en un elemento tan sencillo, pues el factor de seguridad debe ser muy, muy alto si nosotros vamos a utilizar ese mismo elemento, por ejemplo, en un automóvil, en una buseta, en un autobús. Exacto. Bueno, listo, eso es lo que teníamos para decir. ¿Sobre quién? Sobre... oh, me equivoqué. Tenemos que decir sobre el factor de seguridad, ¿no? Bueno, aquí hay unas definiciones sobre lo que son los códigos y normas, ¿correcto? Los códigos y normas. Ahora simplemente vamos a anotar las definiciones. Bueno, la norma. Mire, conjunto de especificaciones, mire, para partes, materiales o procesos establecidos a fin de lograr uniformidad, eficiencia y una cantidad especificada. Y como ejemplo, mire, normas y conté para ensayos mecánicos. Listo. Y el código, bueno, mire, también es un conjunto de especificaciones para, ojo, analizar, diseñar, manufacturar y construir algo. Por ejemplo, aquí el código de soldadura de la AWS, ¿cierto? Bueno, después de esas dos definiciones, pues vamos a ver que son la designación de los metales. Es algo que ustedes ya vieron en materiales metálicos, ¿no? Entonces, hay varias asociaciones que nos han aportado, digamos, cómo ir clasificando estos materiales. Una de ellas es la SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Otra es la AISI, ¿no? Que es la Asociación Americana AI, del hierro y del acero. Asociación Americana del Hierro y del Acero. Bueno, listo. Y hay otra que es la ASTM, ¿no? Que es la Sociedad Americana para Ensayos Mecánicos, creo. Bueno, mire, en la SAE. Entonces comienza con esta sigla, que es la designación de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, y está seguida de 4 dígitos. Los dos primeros, mire, nos indican los elementos principales de la aleación. Elementos principales de la aleación. Entonces recuerde que, por ejemplo, los aceros, por ejemplo, hay aceros al manganeso, aceros al molibdeno, aceros al cromo, aceros al vanadio. Entonces, bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos principales de esa aleación? Y estos otros dos dígitos nos van a indicar el porcentaje de este elemento vital, carbono, del carbono. Bueno, recordamos, los aceros tienen un porcentaje de carbono hasta el 2%. Bueno, eso me lo van a explicar ustedes. En cambio, los otros elementos, que son las fundiciones, que son un material frágil, los aceros son dúctiles, las fundiciones son frágiles, las fundiciones, el porcentaje de carbono es entre mayor de 2, ¿cierto? Y hasta el 6,66 o 6,6. Más de allá, pues eso no tiene ninguna utilidad, ¿no? Bueno, listo. Eso para hablar del carbono. Entonces aquí nos hablan de este ejemplo, dice que el SAE 9260. Entonces, mira, acá nos dicen que este 60 significa que el contenido de carbono no es que es el 60%, ¿no? Sino que es el 0,6% de carbono, ¿sí? 0,6% de carbono nomás. Y aquí, pues, está indicando que este es un acero, el 92, es un acero al silicio que contiene un contenido aproximado del 2%. Bueno. Aquí tenemos el otro instituto, que habíamos hablado, la AISI, que es el Instituto Americano del Hierro, Iron y el Acero. Aquí está. Es muy parecido al del otro, al de la SAE, ¿no? Lo mismo, ¿sí ven? El primer número nos indica el grupo de la aleación. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento principal? Que, por ejemplo, el acero, ¿sí? Que, por ejemplo, bueno, digamos aquí en este caso el acero. El segundo, que es, digamos, la aleación específica del grupo.
Y los otros dos dígitos, pues, el porcentaje de carbono, el porcentaje de carbono. Aquí tenemos, por ejemplo, mire este. Bueno, bueno, que es 1040, mire. Ya sabemos que 40 significa que es el 0,4% de carbono. Pero este número 1 nos indica que es un acero al carbono, ¿sí? Un acero al carbono. Y este 0, que no hay ningún otro elemento aleante, ¿sí? No hay ningún otro. Este 0 indica que no hay ningún otro elemento aleante. Es un acero, que llaman un acero al carbono. Cambio este 4640, mire, el 4 indica que es un acero aleado con níquel, ¿sí? Bueno, digamos que el aleante principal va a ser el níquel. Y el 6 significa que, bueno, mire, que otros aleantes son el molibdeno, ¿no? Y aquí nos dan hasta el porcentaje, 0,25. Bueno, pero la SAI y el AISI fueron unificados en este sistema que se llama UNS, que es el sistema de numeración unificado, ¿no? Para metales y aleaciones. Bueno, y pues, va a ser pues parecido al que teníamos acá. Entonces, primero colocamos las letras UNS para significar que es este sistema numérico unificado. ¿Listo? Después agregamos este valor, un prefijo, y 5 números. El último número generalmente es un 0. Pero aquí vamos a colocar alguna condición especial, que por ejemplo para la elaboración de ese acero o de ese metal, ¿cierto? Se necesitó hacerlo digamos, en un alto horno bajo estas condiciones, ¿sí? Que sea un horno eléctrico, muy diferente del otro que es el que nosotros conocemos, el alto horno que conocemos, por ejemplo, allá en Boyacá, ya se me olvidó el nombre, que es muy diferente que, por ejemplo, como lo hacen en Venezuela, ¿no? Que lo hacían en hornos eléctricos. Bueno, ¿listo? Entonces, este prefijo, mire, lo tenemos acá. G para hacer aceros al carbono. Bueno, perdón, estos dos primeros números van a seguir lo mismo de la IC, ¿no? Los elementos aleantes principales y esto es el porcentaje de carbono. Entonces, G, si es aquí el prefijo G, si es un acero al carbono. A, cuando van a ser aluminios y sus aleaciones. C, cuando es el cobre y sus aleaciones. E, cuando son metales de tierras raras y sus aleaciones. N, cuando es níquel y sus aleaciones. Y Z, cuando es zinc. Bueno, pero dentro de esos aceros, por ejemplo, la G son aceros al carbono y aleados, ¿sí? O G es para aceros al carbono y aleados. Pero mire, también puede ser, por ejemplo, una T, aceros para herramientas. F, puede ser F son para fundiciones, ¿no? Hierros colados, aceros colados. Si no me equivoco, la S, bueno, aquí acero para herramientas. La S, si no me equivoco, es para aceros inoxidables. Ojo, ¿no? Para aceros inoxidables. Y ya hemos dicho, bueno, ahí está, F son para las fundiciones, ¿no? Y K, hay uno que es K, que son para aceros para usos especiales. K, ¿no? Aceros para usos especiales. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, mire que lo mismo del otro, la AISI 4640 o SAE 4640, mire, se nos convierte en UNSG, ¿sí? ¿Sí? Porque es un acero, y aquí, mire, lo único que le estamos agregando es un cero, ¿no? Porque no tiene ninguna situación especial, ¿no? Bueno, listo por ahí. Bueno, y bueno, aquí en la guía que yo les envío, que ya les envié, por favor, pues hay otras situaciones. Voy a buscarla acá. Donde hablamos, por ejemplo, para las aleaciones de aluminio, ¿no? También para las aleaciones de cobre, ¿no? Que si son forjados o si son fundidos, ¿no? Que son dos características especiales, ¿no? Por ejemplo, para el aluminio comenzamos con la A, pero mire, ellos tienen con su serie de aleantes. Mire, para el cobre, por ejemplo, comienzan desde 10.000 a 79.900, ¿no? Pero ya como les dije, puede ser
para dos formas, cuando son con forja o pues para fundición. Bueno, eso lo encontramos en los libros. Y para los hierros fundidos estaba para la ASTM, ¿no? La ASTM. Mire, ellos simplemente, por ejemplo, para fundiciones, toman aquí un número, la designación de la sociedad y un número, ¿sí? 40. Es un hierro fundido gris y cuya resistencia mínima a la tensión es 42 KSI, ¿no? Pues debieron haberlo llamado 42.5, ¿no? Pero bueno, ASTM hay 20, hay 30, hay 40, etcétera. Bueno, volvamos acá. Y ya para los últimos temas que tenemos son los tratamientos térmicos y los tratamientos superficiales. Entonces, es un tratamiento térmico, son, digamos, tratamientos o procesos que nosotros empleamos en los cuales pues vamos a modificar las propiedades, ¿no? de ese material, modificar o de pronto inhibir o de pronto adicionar o de pronto mejorar, ¿no? Mejorar las propiedades de ese material, pero todo lo hacemos cuando se someten a altas temperaturas. Correcto. Y los más conocidos, recuerden que son el recocido y el templado. Esos son los dos característicos, recocido y templado. Pero a ellos súmele uno que se llama el normalizado, ¿cierto? Otro que se llama el revenido y otro que se llama el bonificado. Bueno, ok. Esos dos son sumas de los anteriores. El recocido. Entonces aquí lo que es el recocido es que tomamos el componente, el elemento, y lo sometemos a una alta temperatura, ¿cierto? Aquí nos dice por encima de la crítica superior, y después lo enfriamos, pero el enfriamiento es lento, ¿sí? Lento, generalmente se hace en el horno. ¿Qué buscamos con el recocido? Principalmente que el material vuelva a recuperar otra vez sus propiedades. Cuando el componente nosotros lo sometemos a procesos mecánicos de doblado, ¿cierto? De rolado, de corte, de procesos de soldado, estamos generando tensión interna en el material, estamos cambiando sus propiedades mecánicas. Entonces, con ese recocido, digamos que el material vuelve otra vez a tratar de recuperar su resistencia mecánica. Cuando se le hace el desbaste, por ejemplo, al material, o por ejemplo, cuando tomamos una varilla y esa varilla formamos un resorte ahí en un núcleo, pues mire, en ese doblado, ¿cierto? Estamos venciendo la resistencia al material, estamos sobrepasando la elasticidad, estamos llegando a la zona plástica. Entonces, ahí, digamos que en ese endurecimiento por deformación, se va a presentar eso, ¿no? Entonces, la resistencia de fluencia, pues cambia, va a ser un poco más superior, ¿sí? Entonces lo que hacemos es tratar de que el material vuelva otra vez como a su condición normal. Entonces, por eso nos dicen que aquí se baja la resistencia, ¿cierto? Mecánica, y mire, tenemos esto, ¿no? Que es tratar de eliminar esos esfuerzos internos, esa que se llama acritud, ¿no? Esas tensiones internas que se forman en el material, eliminar. Ahora el templado es otro tratamiento térmico en el cual sometemos a altas temperaturas al material, pero el enfriamiento es rápido, ¿no? Es rápido. Entonces, como dice acá, ¿no? Sometemos el material a una temperatura mayor a la austenización, que está entre los 900 y 950 grados Celsius, y el enfriamiento lo hacemos rápidamente, entonces preferiblemente en agua, ¿no? Preferiblemente en agua. Pero también se puede hacer en salmuera o en aceites. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede con el templado? Que el material, mire, gana resistencia y gana dureza, ¿sí? Pierde tenacidad, pierde tenacidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que el material se vuelve más frágil, gana fragilidad, ¿sí? Bueno, entonces ese es el gran problema, ¿no? Entonces, queremos aumentar la dureza del material, listo, entonces le hacemos el templado, ¿no? Listo. Queremos aumentar su resistencia mecánica, le aumentamos ese templado. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que perdemos tenacidad.
Bueno, pero está este otro proceso, ¿verdad? El normalizado. Bueno, es lo mismo, ¿no? Calentar ese acero a una temperatura mayor a la de estabilización, pero mire, el enfriamiento se hace al aire tranquilo, en aire tranquilo, ¿sí? En aire normal. Entonces, lo que buscamos es mejorar esas tensiones internas y, digamos que mejorar ligeramente la dureza y la resistencia. A veces el normalizado pues, se hace previo a un ¿qué? A un temple, a un temple. Bueno, y hay otros que ese, habíamos hablado del bonificado y el otro no recuerdo cuál era. Tocó mirar acá. Oh, me pasé. Bueno, el recocido que ya hablamos, el templado, el revenido, el normalizado, el revenido, ¿sí? Entonces, el revenido se le hace a los materiales que han sido templados, ¿sí? Que han sido templados. Entonces, cuando se templa, se aumenta la resistencia, se aumenta la dureza, pero mire, la tenacidad cae. De lo que necesitamos es recuperar esto, ¿no? Recuerde que la tenacidad, habíamos hablado, que es como la forma como el material trata de oponerse a fallar, ¿no? Se deja deformar, el material se deja deformar antes de fallar, ¿sí? En cambio, los materiales frágiles no, pasan la elasticidad del material y ellos fallan. Entonces, la tenacidad es esa propiedad que tienen estos materiales dúctiles de no fallar, ¿cómo digo? Oponerse a la falla, dejándose deformar. Entonces, el revenido, vean, entonces buscamos eso, ¿no? Bajarle a la dureza, a la resistencia mecánica y mire, mejoramos esto, la tenacidad. Bueno, ahorita volvemos a ver el diagrama de esfuerzo versus deformación. El normalizado que ya habíamos hablado, ¿no? Que es anterior, ¿sí? Anterior a la aplicación del temple o revenido. Y el bonificado que sí es como la mezcla de estos señores, ¿no? Mosca, temple y revenido, ¿sí? Lo que hicimos acá hicimos un temple, después tenemos que hacer el revenido y a eso se le llama bonificado, ¿sí? Bonificado. Entonces ya tenemos un material, ¿cierto? Al cual le quisimos mejorar la resistencia mecánica, le quisimos mejorar la dureza, pero ya con este proceso de temple, hacemos el revenido, nos queda el bonificado, entonces ya le mejoramos su tenacidad. Bueno, listo. Vamos acá. Y están los tratamientos superficiales, ¿no? Entonces, los tratamientos superficiales lo que queremos es mejorar, digamos, en la parte externa del material su capacidad de poder resistir la abrasión, ¿no? El desgaste, ¿no? Pero que allá en la parte interna no perdamos esas propiedades de resistencia mecánica y de tenacidad. Entonces, el propósito es ese, ¿no? Que haya una capa superficial que tenga una alta dureza, pero que internamente el material siga con sus propiedades de resistencia mecánica y tenacidad. Bueno, entonces hay muchos tratamientos superficiales, ¿no? Generalmente ellos se hacen miren, utilizando el carbono, ¿no? El carbono es lo que nos va a dar esa dureza. El aumento en el carbono está asociado con la dureza. Entonces, entre más carbono hay, mejor será la dureza en el material. Va a aumentar nuestra dureza. Pero entre más carbono hay, el material es más frágil. Ahí es menos tenaz, ¿no? Tiene menos capacidad de formarse una vez sobrepasa la zona elástica del material. Bueno, y se puede realizar en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Utilizamos, pues, este método, ¿no? El método por flama, ¿cierto? O también carbonización, nitruración, cianuración o carbonituración. Esos son los métodos. Entonces, recuerde que esa capa superficial es de micras, ¿no? De micras. Una capa muy pequeña. Si ustedes la miden, si nosotros pudiéramos hacer allá cortar una probeta y llevarla al microscopio, observaríamos que es una capa, si tomamos la longitud, en micras. Pero nos da eso, ¿sí? Lo que necesitamos.
que el material soporte en su vida de tiempo útil esa capacidad, esa resistencia a la abrasión. Bueno, y por último tenemos los recubrimientos, ¿sí ven? Que como lo dice acá, ¿no? Va a ser una barrera entre quién, entre el material y el medio externo. Los más comunes son el cromado, el niquelado y el zincado o galvanizado. Cromado, niquelado o zincado o galvanizado. Y mire acá, ¿no? Realmente, por ejemplo, el cromado, ¿qué es? El cromado es que lo que hacemos es tomar el acero y digamos que le estamos agregando una película de óxido, porque eso es el cromado, una película de óxido. Aprovechamos una propiedad que se llama la pasivación y en que el elemento se oxida rápidamente, formando esa película de óxido de cromo en este caso. Pero ese proceso de oxidación se detiene por un largo tiempo, 100 años, 200, hasta 700 años, ¿no? Se detiene ese proceso de oxidación. Y a partir de ese periodo de tiempo largo, vuelve y se reanuda otra vez el proceso de oxidación. Y nosotros miramos los relojes, ¿no? ¿Sí? En nuestros relojes que nosotros llevamos ahí en la pulsera, bueno, en el pulso, perdón, eso es, algunos son cromo y niquelado, ¿sí? Es una película de óxido, pero está protegiendo al elemento principal, que es en este caso el acero. Por ejemplo, si han ido allá a Termotasajero, han visto estas bombas de tornillo, con las cuales del río se extrae el agua y el agua se lleva para ser tratada y ser utilizada en los diferentes procesos, ¿no? Agua para calderas o agua para el proceso de enfriamiento, ¿no? De enfriamiento. Entonces, ahí están expuestas, ¿cierto? Esas máquinas a la acción del agua. Y el agua pues va a acelerar el proceso de oxidación, de derrumbe. ¿Pero qué? Entonces, hay estos procesos que tenemos acá, cromado, niquelado o galvanizado, para superficialmente proteger a ese material interno, que es el que va a hacer el trabajo, el que va a tener la resistencia, el que va a tener la ductilidad, el que va a tener la tenacidad, para poder en el tiempo cumplir la función para la cual fue diseñado. Bueno, listo. Aquí terminaríamos esa parte de los recubrimientos. Voy a ir acá. Bueno, y están eso, que son las diferentes asociaciones que, bueno, deben ser de conocimiento de nosotros, ¿no? Saber. Por ejemplo, AA es la Asociación del Aluminio, la ABMA es la Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes. Perdón, no, de rodamientos. La AGMA sí es la Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes. ¿Listo? Está esta asociación, que es el Instituto Americano de Construcciones Civiles. La AISA, que ya lo vimos, que es la Asociación Americana del Hierro y del Acero, ¿no? Esta, la ANSI, que es el Instituto Americano de Normas Nacionales. Este también importante para nosotros, mire, que es la Sociedad de Ingenieros, la Sociedad Americana de Ingenieros del Calor, Refrigeración y Aire Acondicionado. Mire esta, ¿no? Fundamental, ¿no? La ASME, que es la de los ingenieros mecánicos, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. O esta que también conocemos nosotros, la Sociedad Americana para Ensayos Mecánicos, la AWS, ¿no? Sociedad Americana de Soldadura. Bueno, y habrán otras, ¿no? Habrán otras que sean importantes para nosotros. Por ejemplo, esta, la SAI, ¿no? Sociedad Americana de Ingenieros, perdón, la Sociedad de Ingenieros Automotrices. En lubricación tienen también mucho que ver, ¿no? La Sociedad Americana de la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Y esta, mire, la ISO, ¿no? Que es la Organización Internacional de Normas. Bueno, no me detengo más y con esa parte terminaríamos ese capítulo número 1. Bueno, voy a hacer aquí como un pare
Voy a volver acá. Bueno, mire, estamos 19 estudiantes, hoy como que tenemos cupo máximo, ¿no? Oh, pero son 18. 18, entonces significa que alguien se me matriculó y no sé. Y no sé. Vale, entonces voy a ver acá, mire. Ojo, recuerde que yo les dije a ustedes que les iba a enviar un código a través del correo institucional para que ustedes se unieran a la clase en el sistema Classroom, ¿no? En el sistema Classroom. ¿Listo? Voy a buscar acá, cálculo elementos de máquinas. Miren, hasta ahora tengo 11 alumnos matriculados. Bueno, esta mañana tenía 8, afortunadamente ya llegaron 3. Entonces, puedo indicarles a Andrés Fernando Jacome, si está presente, pues yo creo que sí, a Brian Jessy Benítez, a Camilo Oxedán, a Duban Sánchez, a Faiber Eliezer, a Fletcher Darío, a Jorman José Molina, que por favor hagan ese proceso, ¿no? Que hagan ese proceso, ¿no? Y hay otra persona que también la podemos incluir acá, ¿no? Que pues no conozco, ¿no? Tengo que mirar, ¿no? Un nuevo matriculado. Entonces, a las personas que ya están aquí como doña Ingrid, entonces ellas pueden hacer lo siguiente, vean. Ya miren, pueden consultar que la clase número 1 pues ya está en el sistema, la pueden mirar, la pueden bajar, ¿cierto? Y ya le mire, todo lo que estoy hablando pues está ahí, vean, en esa guía. Mira, aquí está, ¿no? La guía número 1, ahí está. Lo único que tienen es que bajarla, leerla, como quieran, ¿no? Y está, mire, el de la unidad número 2, ya también monté la guía de la unidad número 2. Aunque hoy pues voy a dejar en braille, perdón, en par esa unidad número 2 y voy a empezar con la 3. Digamos que tiene que ver mucho con la mecánica de materiales que vimos el semestre bueno, en el semestre que tuvimos el curso de resistencia de materiales, ¿correcto? Entonces, por eso lo voy a dejar. Primero voy a iniciar con el capítulo 3, me interesa más, porque ahí sí ya donde comenzamos la parte de diseño de máquinas, ¿no? Que son las teorías que nos van a permitir calcular los esfuerzos en los componentes mecánicos. Bueno, pero con la unidad número 2, ya pueden consultar, ya pueden consultar ahí la guía, ¿no? La guía de esfuerzos y de formaciones. Bueno, como ya les dije, ¿no? Desafortunadamente, en noviembre del año pasado, pues perdí mi computador principal, el computador de escritorio, donde tenía ya las reformas que se le han hecho a lo largo de estos semestres a estas guías. Pues lo perdí, ¿no? Afortunadamente perdí, y por ejemplo, esta guía pues contiene todavía muchos errores, ¿no? Bueno, qué pena con usted, pero ya los había corregido y las tenía actualizadas, pero perdí, ¿no? Y el computador pues no lo he llevado, ¿no? A ver si me puedan recuperar esa información. Pero aquí vamos a hacer una tarea, ¿verdad? Nuestro primer caso de estudio, ojo, nuestro primer trabajo, caso de estudio. Entonces voy aquí a crear esa tarea. Bueno, pero ¿cómo la vamos a crear? Pues voy a crearla mediante esto, así, tarea. Entonces vamos a llamarla así, caso de estudio. Y ese caso de estudio va a ser esfuerzos, llamémoslo así, esfuerzos y deformaciones. Vamos para ese capítulo 2. Aquí agreguémosle que la nota va a ser 5, que la fecha de entrega hoy es ¿qué? Hoy es 31, ¿no? Entonces, busquemos acá. El próximo martes es 7, ¿no? 7 de septiembre. Entonces, podemos colocarla para el próximo martes y coloquémosle una hora opcional, digámosle que las 18 horas, ¿no? Las 6 de la tarde, como plazo máximo de entrega. Entonces, instrucciones.
Pues digamos que el trabajo va a ser, vamos a buscar un componente mecánico, perdón acá, cualquier componente mecánico, el que quieran ustedes, y vamos a hacer el análisis de los esfuerzos y deformaciones que se presentan en él. Bueno, lo que quiero es lo siguiente. Ustedes, por ejemplo, pueden tomar el marco de una bicicleta, pueden tomar una biela, pueden tomar unos elementos que estén soldados, bueno, cualquier componente mecánico, una estructura, ¿cierto? Una columna, y ustedes van a mirar qué esfuerzos se me van a presentar. Recuerda, entonces, ¿cuáles son los esfuerzos? Entonces aquí, pues, los esfuerzos normales, ¿no? Usted va aquí jugando entre paréntesis, los esfuerzos normales. Los esfuerzos normales. Pero el esfuerzo normal, recuerde que son dos, ¿no? Son el axial, perdón, son tres. El axial, no, la flexión. Y flexión, ¿no? Por esos dos. Es lo único que tienen que presentar. Aquí se está, ahí señalar con una flecha indicadora, aquí se presenta un esfuerzo normal. En esta parte se presenta un esfuerzo de flexión, es eso, ¿sí? No más. Y aquí cortantes, ¿no? Y aquí cortantes. Y cortantes, recuerde que sería por torsión y por flexión. Por flexión. Acá. Bueno, y las deformaciones, recuerden que hay dos tipos de deformaciones, de tamaño y de forma, ¿no? Pues voy a colocarle aquí para que se guíen, para que no se lo olvide, son producidos por los esfuerzos normales, ¿no? Todo esfuerzo normal produce un aumento en la longitud o un acortamiento en la longitud y eso es una deformación de tamaño. En cambio, la torsión no me aumenta la dimensión del eje, ¿no? Ni la disminuye, pero sí cambia la forma. Bueno, intenta cambiar la forma. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ustedes simplemente van al componente y van a identificar todos los probables esfuerzos que se presenten y todas las probables deformaciones. Que, por ejemplo, que en ese componente hay un tornillo, ¿sí ven? Ah, bueno, ustedes sacan la flechita que se va a presentar en el tornillo, ¿sí ven? Y el tornillo, pues, con la designación como les enseñaron a ustedes en dibujo de máquinas, respetando esas normas. Bueno, recuerde, el dibujo lo vamos a hacer a mano. Ojo, a mano. ¿Para qué? No, el dibujo lo vamos a hacer a mano. Realmente, ustedes lo que hacen es eso. Ustedes van a campo y en campo lo que hacen es hacer el dibujo a mano y después entregárselo al dibujante. Así que prefiero que lo hagan a mano, ¿no? Bueno, aquí para que esto no quede mal, pues hagamos esto. Y aquí terminamos y con este, ¿no? Ahora sí. Listo, ¿sí? Y lo mismo con la forma. Aquí se está presentando una deformación de tamaño, una deformación de forma, ¿no? Listo, ¿no? Que en la soldadura, ¿cómo se designa la soldadura? ¿Qué se está presentando en la soldadura, sí? Eso es lo que quiero, para que hagamos un repaso. Digo, en el componente o los componentes que estén unidos, ¿cierto? A la pieza mecánica, componente, o aquí coloquemos componente o estructura, ¿no? Pero aquí puede ser, y tengo que cambiar por la palabra mecánica, ¿no? Tratemos eso, de que involucre, por ejemplo, un eje, ¿no? Que involucre rodamientos, que involucre soldadura, eh, eh, resortes, cualquier otro elemento, ¿sí? Entonces, es eso lo que voy a pedir. Esto, ingeniero, disculpe, qué pena interrumpirlo. Sí, no hay problema. Mi cuestión va al respecto de la actividad que usted nos está poniendo a realizar. O sea, nosotros tenemos que hacer un bosquejo de un componente que tenga todo estas, No, no, o no, sea, no. que tenga lo que es.
Sí, no, no que tenga todos los elementos, que tenga alguno de esos elementos, ¿no? Que tenga de pronto Ah, ok, ok. ejemplos, Entonces, que de todo tenga, lo que usted nos sí, sí, está correcto, diciendo, que tenga correcto, solo sí. uno. Uno, no, máximo dos o tres, ¿sí ven? No, no que solamente uno. Ah, listo, listo, listo. Correcto, ¿sí? No es que tenga todos, ¿no? Porque imagine, hay, por ejemplo, engranajes, hay poleas, hay, ¿cómo es? Carajo, ya me olvidó. Eh, hay frenos, ¿sí? No, no, algunos de ellos, algunos de ellos. El grupo, a ver, mínimo tres personas, porque lo que queremos es que trabajen en grupos. Máximo cinco personas. Lo que queremos es que trabajen en grupos, ¿sí? No me importa que eso sea a mano, ¿sí? No importa que sea a mano. Lo que busco es que ustedes discutan, ¿sí? Que analicen. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes aprenden más escuchando a sus propios compañeros que al profesor, ¿no? Se creen más entre ustedes mismos, entre lo que leen. Bueno, ahora, el trabajo va a tener un objetivo, ¿no? Bueno, que aquí que identificar los diferentes esfuerzos y deformaciones que se están presentando en un elemento mecánico. ¿Listo? O el que ustedes quieran, ¿no? Pero pueden mejorar de acuerdo a su trabajo. Va a tener el cuerpo del trabajo, que va a ser el dibujo, ¿no? Ojo, me gusta que sea que con palabras, ¿no? Con palabritas, ¿no? Que vayan escribiendo ahí sobre este, pues sacan la línea indicadora, escriban esto o aquello, ¿no? Que no sea tan escueto. Y por último, conclusiones. Conclusiones, ¿a qué conclusiones sacan ustedes de lo que hicieron? Pues aquí, ¿para qué va a haber referencias bibliográficas, no? Si es un dibujo. Bueno, entonces aquí el archivo que envíen, por favor, formato PDF, ¿no? En formato PDF. Formato PDF. Para este sistema de, ¿cómo es que se llama? Del Classroom es mucho mejor trabajar con el formato PDF o para uno también calificar. Esto, ingeniero, disculpe, ¿puedo poner como un caso hipotético de la entrega del trabajo para Sí, ver si estoy en lo correcto? correcto. Un ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, una pieza como una herramienta, como un torque, explico que esta tiene deformación, de dónde tiene la deformación, tiene para aplicar fuerza de torque en una parte inicial Correcto, o en sí. cierta parte de la pieza. Ok. Ahí directamente con una foto lo puedo también representar o necesariamente tiene que ser con un dibujo, No, dibujo, un bosquejo, mejor. La un foto no. bosquejo. No, para que, Listo. correcto, porque nosotros tenemos que hacer el dibujo, ¿no? Sí, claro, la foto sería mucho más bonita, ¿no? Porque es todo preciso, pero prefiero que sea con la mano, ¿sí? Con la mano. Bueno, listo, eso serían como las indicaciones. De pronto uno puede, más adelante uno puede dar otras, ¿no? Prefiero, ojo, que sea, que trabajen en hoja blanca, porque la hoja blanca, pues, la hoja rayada, la hoja cuadriculada es muy agresiva para la vista, ¿no? Entonces, es algo que debemos enseñarnos nosotros a trabajar en hoja blanca. Oh, perdón, aquí, bueno, aquí está este, me faltó venir acá. Listo, va a ser nuestra primera tarea, ¿sí? Nuestra primera tarea. Y ojo, y también no es necesario que todos me lo envíen, ¿sí? Pues solamente con una sola persona, ¿no? Con una sola persona basta. Con una sola persona basta porque al fin uno califica ese y la persona se da cuenta y hará, eh, eh, ¿cómo es que se dice? Socializará, ¿no? Socializará la información. ¿O qué hice yo acá? Sí, está bien. Vale, listo. Creo que no es más. Ya la hemos creado. Vamos aquí a crearla. Y lo vamos a dar como caso de estudio, ¿sí? Hacemos eso. Es un caso de estudio sencillo, pero con eso recordamos los esfuerzos y las deformaciones, que es con lo que vamos a trabajar aquí también, ¿sí? Aquí vamos a trabajar con eso. Bueno, todavía hay tiempo acá con esa batería. Entonces, comenzamos. Recuerde que la unidad 2 la dejo en pausa. La dejo en pausa. Prefiero irme a la unidad número 3. Entonces, acá, la unidad número 3. La unidad número 3. Pero mejor prefiero acá.
O mejor no, ¿no? Ya lo tengo. Bueno, mejor acá. Unidad 3. Entonces, prevención de fallas. Carga estática. Vamos a trabajar así con carga estática. Vamos a tener en cuenta los modelos que se van a utilizar cuando se utiliza esto, carga estática. Vale. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, vamos a ver como siempre, siempre es una pequeña introducción, conceptos que nos ayuden. Y después sí entramos a lo que es. Siempre muy capaz. Son teorías falla en materiales frágiles. Siempre prefiero comenzar con los frágiles. Y teorías de falla en materiales dúctiles. Listo. Esos son los tres temas que vamos a ver. Bueno, comencemos con esa pequeña introducción. Pero para eso me toca venirme a esto que ya les envié a ustedes, que es la guía. Bueno, toca subir. Y aquí pues volvemos a recordar dos conceptos, ¿no? Que vamos a trabajar en este capítulo. Uno que es la resistencia y otro que es la carga, ¿no? La carga, que es la carga estática, qué pena. Bueno, entonces mira, aquí está nuestro diagrama de esfuerzo versus deformación unitaria. Aquí es para un material dúctil, para un ensayo de tensión. Y esto esto es lo que hablamos, la tenacidad del material, ¿sí? Desde acá, de este punto, el límite proporcional, hasta aquí el punto de rotura, ¿sí? Es lo que llamamos la tenacidad. Entonces, cuando nosotros aumentamos, perdón, cuando nosotros le hacemos un templado, pues esto, ¿qué? Esto disminuye, ¿sí? Puede ser que aumente la elasticidad del material, la ductilidad, la dureza, ¿correcto? Pero las resistencias, pero disminuye esta tenacidad, esa capacidad que tiene el material para dejarse deformar antes de romperse, ¿no? Antes de romperse. Bueno, entonces la resistencia, como ya hemos dicho, es la característica, ¿no? Característica inherente al material, ¿sí? Característica inherente al material. Bueno, bueno, pero mire, también hay otros autores que definen que la resistencia es un punto de interés donde algo sucede, ¿sí? Un punto de interés donde algo sucede. Por ejemplo, acá, mire, en este punto, aquí algo sucede, ¿sí? En lo que se llama el límite de proporcionalidad, y que ahí tenemos la resistencia en el límite de proporcionalidad. ¿Qué sucede ahí? Que hasta ese punto, mire, antes de ese punto, mire, hay una proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria, ¿no? Pero a partir de ahí se pierde. ¿Sí? Ese es lo interés que hay en ese punto. En este límite de elasticidad, que como ya les dije, para muchos materiales dúctiles se confunde con este de proporcionalidad, ¿no? Que es hasta donde el material puede recuperar su condición inicial, puede recuperar otra vez su forma original, ¿sí ve? Eso es lo de interés, ¿sí? Más allá no, más allá de ese límite de elasticidad va a existir una deformación permanente. El material va a quedar con esa deformación. Por ejemplo, acá, en la fluencia. Mire, fluencia o cedencia. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué de interés sucede ahí? Ojo, que acá, mire, sin importar que el esfuerzo se incremente, o sea, que con el mismo esfuerzo o con la misma carga, como queramos decirlo, mire, la deformación sí, se va a presentar deformación, ¿sí? Aquí para aumentar la deformación tenemos que incrementar el esfuerzo.
En cambio, en ese punto, sin incrementar el esfuerzo o la carga, mire que la deformación aumenta significativamente, ¿sí? Listo, ese es el punto de interés. Y como había dicho acá, este que es el esfuerzo último, lo de interés que se presenta acá es que cuando le estamos aplicando carga, ahí se va a presentar el cuello de botella, ahí y solamente en ese punto se presenta ese cuello de botella que es por donde se va a romper, ¿no? O sea, comienza a presentarse la disminución, si es una tensión, la disminución de quién, del, de la sección transversal de la probeta, ¿no? Hasta que falle. Bueno, listo, esos son los puntos de interés, ¿cierto? La resistencia es un punto de interés. Pero la otra definición es la carga estática, ¿no? ¿Qué es una carga estática? Porque es muy diferente a la carga dinámica. Entonces, la carga estática es la acción estacionaria de una fuerza o un momento, ¿sí? La acción estacionaria de una fuerza o un momento. Bueno, ahora para que sea considerada una carga estática, digamos que la magnitud, la dirección, el sentido y el punto de aplicación son invariables. Deben ser el mismo, por favor, para que sea considerada una carga estacionaria. Bueno, y recuerde que hay diferentes tipos de cargas, ¿no? La carga puntual. La carga puntual, eh, la carga puntual o concentrada, también se llama concentrada, que es aquella carga que está aplicada en una longitud tan pequeña que se puede considerar como un punto. Pero están estas otras dos cargas, ¿cierto? Que es la carga uniforme. Estas son cargas uniformes. Esta se llama uniformemente distribuida y esta variablemente distribuida en forma triangular. Pero recuerde, aquí ya, pues, cuando es la carga uniformemente variable, la carga, perdón, variablemente distribuida, la carga variablemente distribuida, pues, ahí sí va a haber muchas, ¿no? Que aquí puede tener forma de parábola, de enjuta, y bueno, aquí depende de la curva. Bueno, pero por ahora nos interesa estas dos, que son las que vamos a ver. Generalmente es esta, no, no tanto esta. Imaginemos acá, por ejemplo, unas canecas de combustible, ¿sí? Unas canecas, todas estas que sean canecas de combustible, ¿sí? Todas tienen el mismo peso, ¿sí? Entonces harán eso, una carga uniformemente distribuida en la longitud en que están aplicadas. Entonces, una carga uniformemente distribuida es aquella carga aplicada en una longitud finita de la viga, en una longitud finita. Bueno, y también para una carga variablemente distribuida, ¿no? Está aplicada en una longitud finita de la viga. Solamente que aquí el valor de la carga permanece constante, pero mire, aquí varía, ¿no? En este caso varía desde un valor cero hasta un valor máximo. E imaginemos aquí que las canecas se están apilando, pues aquí digamos que veamos solamente la sección, perdón, la parte superior, ¿no? Que aquí estamos mirando aquí, envasemos aquí las canecas así, de este modo, después encima coloquemos las otras canecas, aquí coloquemos otras canecas, aquí otras canecas, y hasta llegar aquí que coloquemos la última caneca, ¿sí? Entonces, en este punto va a haber mayor carga, mientras en este punto va a haber cero carga. Entonces, en cualquier caso, Esto, ingeniero, disculpe, qué pena interrumpirlo otra vez. ¿sí? Un poquito devolviéndome un poco para lo del trabajo del estudio, lo del estudio del caso. Máximo, ¿de cuántos integrantes nos permite hacer los grupos? No, pues ahí ya lo escribimos. Ahí dice que mínimo 3 y máximo 5. Ah, bueno, listo, ingeniero, muchas gracias. Creo que ahí estaba escrito, ¿no? Mínimo 3 y máximo 5, ¿no? Ojo con no me gustan los llaneros solitarios, ¿no? Porque el propósito es también aquí que trabajen en grupo. Entonces, volviendo acá, las cargas uniformes, ¿cierto? Están aplicadas en una longitud finita de la viga, ¿no? Bueno, entonces aquí esta es, o las cargas, sí, ¿no? Uniforme, las cargas distribuidas, perdón. Las cargas distribuidas están aplicadas en una longitud finita de la viga. Las uniformes, mire, es el mismo valor, no cambia, ¿no? Desde el punto inicial al punto final. En cambio, las cargas variables sí cambian, ¿no? Sí cambian. Desde el punto inicial al punto final. Van cambiando. En este caso, de forma lineal, pero también pueden ser en forma parabólica, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería como los dos conceptos que tendríamos que manejamos en esa introducción que hemos hecho. ¿Listo? Ah, bueno, ¿qué teorías de falla vamos a ver, no? Entonces, vamos a ver unas teorías de falla. Teorías de falla.
o también hablar de materiales dúctiles y frágiles, ¿no? Entonces, materiales dúctiles se caracterizan por eso, ¿no? Porque permiten estirarse antes de fallar. En cambio, los frágiles no, ¿no? Los frágiles de una vez fallan. Entonces, aquí presentemos la... Vamos a ver si aquí tenemos la frágil, ¿no? Parece que no. Aquí está la frágil, ¿sí? Entonces, miren la tenacidad de este material, de este punto, que es el proporcional, hasta este punto, ¿sí? Tiene una muy baja tenacidad. O sea, llegamos aquí a la elasticidad del material, la superamos, y rápidamente pues ellos se fracturan, ¿no? No tienen esa capacidad de dejarse deformar, ¿no? No tienen esa capacidad de soportar la carga mediante esa forma, dejándose deformar, sino que ellos fallan, ¿no? Ellos fallan, ¿no? O sea, son materiales quebradizos, ¿no? Quebradizos, de baja resistencia mecánica, también podemos decir de baja resistencia mecánica. Bueno, entonces las teorías de falla pues nos van a permitir conocer, ¿no? Digamos, como los efectos internos que se van a producir en los materiales, ¿no? Aproximarnos, ¿no? A cuáles son los efectos internos. ¿Y cuáles son los efectos internos que nosotros estudiamos? Esfuerzos y deformaciones, ¿no? Entonces vamos a tener unos modelos, que estos modelos pues son empíricos, recuerden que lo que nosotros vamos a ver no es una ciencia, sino simplemente está basada en la experiencia, ¿no? Basada en la experiencia de la humanidad en su trabajo con los materiales. Entonces, hay diferentes autores, los autores tienen sus modelos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver esos modelos. Entonces, hay los modelos para materiales frágiles y para materiales dúctiles. Bueno, listo. Comenzamos con los materiales frágiles, ¿no? Teoría de falla en materiales frágiles. Creo que es acá. Acá. Bueno, ya hicimos esto, materiales frágiles. Bueno, entonces ya podemos definir un material frágil como un material que tiene una baja resistencia mecánica, que tiene una baja tenacidad, ¿cierto? Se caracterizan por eso, aquí lo observábamos, tiene una baja tenacidad, vean, o sea, a ellos se le aplica carga y rápidamente se fracturan, ¿sí ve? No soportan deformación, digamos que tiene una rigidez muy alta, ¿no? Podemos decirlo. Y también ellos tendrían este comportamiento, más que una línea recta, esto sería como una curva, ¿no? Entonces, para los materiales frágiles, donde estamos acá, podemos decir también lo siguiente, ¿no? Que cuando a los materiales frágiles le estamos aplicando carga de compresión, ellos generalmente fallan por esfuerzo normal, por una combinación del esfuerzo normal más el esfuerzo de corte, ¿no? Recuerden ustedes, bueno, no sé si alcanzaron a estar en el laboratorio de resistencia de materiales, ¿no? Cuando hacíamos las pruebas de ensayo de compresión en madera, ¿no? Entonces ahí cuando le aplicábamos esa compresión nos dábamos cuenta que el material fallaba, ¿sí ve? Por la combinación del esfuerzo axial de compresión que le estamos haciendo más el esfuerzo de corte. En cambio, si el material frágil le estamos aplicando carga de tensión, pues él va a fallar por eso, ¿no? Por un esfuerzo normal de tensión, por un esfuerzo normal por carga axial. Listo. Hay algo característico para el material frágil, mire, ¿qué es esto? Que la deformación unitaria real en la fractura es menor al 5%, ¿no? Para un material frágil. Es una característica, la deformación unitaria. Recuerden el diagrama, ¿no? Recuerden que el diagrama es esfuerzo versus deformación unitaria, ¿no? Deformación unitaria. La deformación unitaria, no se nos olviden que es la deformación que va sufriendo el material sobre la longitud inicial, sobre la longitud inicial. Entonces, esa deformación unitaria en la fractura es menor al 5%. Cuando es menor del 5%, se dice que el material es frágil. Cuando nosotros hacíamos eso, por ejemplo en aceros, aplicábamos el ensayo de compresión en una fundición y calculábamos esa deformación unitaria, pues
si nos daba en ese rango, decíamos, bueno, sí nos tiene el laboratorio, ¿no? O con los aceros, ¿sí? Por ejemplo, el acero es dúctil. Entonces, en el acero va más allá del 5%. En el acero, pues, esperábamos que eso nos diera el 18%. Y si nos daba por ahí el 5% menos, bueno, algo pasó en el ensayo, significa que hubo errores que se cometieron en la lectura, bueno, en la ejecución de ese ensayo. Bueno, entonces ya hemos dicho que los materiales frágiles presentan esta característica de la baja tenacidad, o sea que no son capaces de deformarse, sino que rápidamente llegan a la fractura, haciendo lo que sean unos materiales rígidos, quebradizos, y que tienen una baja resistencia mecánica. Bueno, pero también hay otra cuestión que debemos hablar con respecto, es esto. Mire que el SYT y el SYC, para recordarlo, esos son los SY es la resistencia de fluencia. Resistencia de fluencia. Vamos a ver acá. Resistencia de fluencia, voy a subir. Para recordar aquí, mira, la resistencia de fluencia es donde se está presentando esto, este punto de interés, ¿sí? Sin incrementar la carga, hay una gran deformación. Fluencia o cedencia. ¿Listo? Entonces, esa resistencia de fluencia en los materiales frágiles, mire, es esta característica. Son diferentes. La resistencia de fluencia a la tensión y la resistencia de fluencia a la compresión son distintas, ¿sí? Pero no siempre, ¿no? Por eso aquí coloqué generalmente. No siempre. Para la mayoría se presenta eso. Lo mismo esta, ¿no? Este es esfuerzo último a la tensión y este es el esfuerzo último a la compresión. Miremos acá, ¿sí? Este acá, el esfuerzo último. ¿A la tensión o a la compresión? ¿Sí? Entonces también son diferentes. El esfuerzo último a la tensión y el esfuerzo último a la compresión. Volvamos acá. ¿Cierto? Son diferentes si es a la tensión o a la compresión. Este es para tensión, ¿sí? Entonces, mire, para un material frágil, el punto más importante o la resistencia más importante va a ser esta, ¿sí? La resistencia última. Entonces, por eso bajo acá. Acá, este diagrama. Entonces, mire, como él tiene ese comportamiento y que rápidamente llega a la fractura, una sobrepasa la elasticidad del material, entonces por eso se toma como el punto o la resistencia más importante el último, ¿no? A veces es difícil de hallar el material de frágil, ¿no? Generalmente se toma con esta metodología del 0,2%. Pero entonces, no se les olvide, para carga estática, la resistencia más importante es la última aquí. Y la última se confunde con el rompimiento del material, porque como son quebradizos, pues ahí en ese punto ellos rompen, ¿sí? Ellos rompen. En cambio, materiales dúctiles no rompen, siguen deformándose. La fractura va más allá. Bueno, entonces que no se nos olvide. Más importante aquí es, para materiales frágiles, es la resistencia última a la tensión. Bueno, volvemos a este punto. Bueno, para que no se me olvidara, pues me toca volver a la gráfica. Entonces, teorías de falla. Entonces, para las teorías de falla, nosotros vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver esto. Teorías de falla en materiales frágiles. Hagámosle un subrayado para distinguirlo. Que quitémosle ese subrayado. Entonces, vamos a ver tres teorías. La primera se llama teoría del esfuerzo normal máximo. ¿Listo? La segunda
Se llama la teoría de Coulomb-Moore. Y por último está esta teoría. Acá. Vuelvo y la comento. La teoría de Moore modificado. En otros textos lo dan con abreviatura, ¿no? Pero yo prefiero escribir todas las letras que así, ¿no? Hay unos que las abrevian, ¿no? Creo que es el libro de Henry, que los abrevia. Bueno, ahí alcanzamos un poquito más. A ver, ¿qué se me olvidó de decir con estas teorías? De teoría del esfuerzo normal máximo. Bueno, esa primera teoría, la teoría del esfuerzo normal máximo. Creo que ya puedo volver acá. La teoría del esfuerzo normal máximo. Digamos que esa teoría del esfuerzo normal máximo es histórica. Tiene carácter histórico. Pero a partir de esa teoría fue que surgieron las otras dos, ¿correcto? Y en ella, pues para esas teorías se tuvieron en cuenta los tres tipos de ensayo que nosotros realizamos en los materiales. El ensayo de tensión, el ensayo de compresión y el ensayo de torsión. Bueno, entonces se utiliza el círculo de Moore para esos tres ensayos, con los valores de las resistencias, y se superponen esos tres señores y ahí nos da unas líneas con las partes, como es, externas de esos círculos, ¿cierto? Pues, y esas líneas nos van a la teoría de falla, ¿no? Y que se llevó a esta forma. Bueno, pero prefiero ir acá. Aquí, así, que se llegó a esta forma, ¿no? Expresando la teoría de falla, recuerda, aquí la vamos a ver para dos dimensiones. También hay tridimensional, ¿no? Pero generalmente uno la ve en dos dimensiones. Entonces tiene forma rectangular, ¿sí? Forma rectangular, observen, forma rectangular. Entonces, digamos que aquí debemos identificar cuatro cuadrantes. Uno, que es el primer cuadrante. Para que copio, sí. Sí, aquí. Bueno, aquí donde no se tiene información, que no se trabaja, que es el segundo cuadrante. Que es el tercer cuadrante. Y ese que es donde vamos a encontrar la mayoría de nuestras situaciones. El cuarto cuadrante. Ahí, la mayoría de las situaciones lo vamos a encontrar en ese cuadrante. Van así en sentido, ¿qué? Antihorario. Así se toma. Entonces, ojo, si los valores, voy a colocarme ahora acá, ¿no? Están dentro del rectángulo, pues estamos bien, ¿no? Si digamos que la falla, digamos que no se presenta si los esfuerzos están dentro del área demarcada por el rectángulo, ¿no? Ya voy a decir triángulo, ¿no? Por el rectángulo. Eso, ahí está. ¿Dónde está? Ah, bueno, aquí echémonos un poquito más hacia allá. Listo, ahí tenemos. Ya tenemos nuestra primera situación. Es decir, ahora, ¿cuándo se presenta la falla? Pues cuando estamos fuera. Mira, aquí donde estoy con el puntero acá, mostrando, cuando estamos fuera de ese rectángulo se va a presentar la falla. Pero tenemos estas diferentes situaciones, para el cuadrante 1, para el cuadrante 3 y para el cuadrante 4. Como ya dije, aquí no se ha presentado información, no se trabaja. Entonces hay que se llaman las líneas de carga, ¿no? La línea de carga. Porque recuerden, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, primero, cuando estamos allá, en nuestro análisis, lo que hacemos es mirar qué tipo de cargas se nos están presentando. Entonces hay cargas axiales, cargas cortantes, pero también hay momentos torsionantes y hay momentos flexionantes. Y estas cargas normales y cortantes y estos momentos flexionantes y torsionantes nos van a generar esfuerzos que nosotros llamamos esfuerzos normales y cortantes.
Entonces, esos esfuerzos normales y cortantes tendrán distintas direcciones, por lo cual, para hacer el cálculo del esfuerzo que se está presentando allá en los puntos críticos, debemos utilizar o sumar vectorialmente, ¿no? Una suma vectorial. Recuerde que hay un método analítico y hay un método gráfico. El método gráfico es el círculo de Moore. Bueno, en todo caso, pues, allá en el círculo, utilizando el círculo de Moore o utilizando las ecuaciones analíticas, nosotros podemos calcular uno que llaman los esfuerzos principales, ¿correcto? Los esfuerzos principales. Y esos esfuerzos principales son los esfuerzos máximos y mínimos. Ojo, ¿no? Esfuerzos máximos y mínimos. Y también se nos presenta que el esfuerzo de corte, ¿qué? El esfuerzo de corte máximo, ¿no? El esfuerzo de corte máximo. Entonces debemos tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces calculamos los esfuerzos para ello, ¿no? Para ello. Bueno, aquí se me faltó como si como un título, ¿no? Qué pena. Sería mejor colocar aquí un título. Teoría del esfuerzo normal máximo. Me faltó. Eso, bueno, ahora sí. Entonces se presentan esfuerzos principales, ¿no? ¿Y cuáles son los esfuerzos principales? Bueno, vamos a ver si soy capaz de traer lo siguiente. No, acá. Vamos a ver si me permite traerlo, ¿no? ¿Dónde es? Acá, ¿no? Ojalá. Bueno, afortunadamente. Pequeñito, pero lo trajo. En un tamaño. ¿No? El esfuerzo normal, ¿no? Entonces digamos que aquí los esfuerzos principales, estamos trabajando en 3 dimensiones, pues son el sigma A, digámoslo así mejor, pero está el otro, ¿no? Control C, sí. Bien. Control C. Listo. Bueno, aquí me faltó corregir, ¿no? C, ¿no? Esos son los esfuerzos principales. ¿Cuál es el máximo? Sin más va, ¿no? ¿A dónde? Digamos. Donde sin más va es el esfuerzo principal. El esfuerzo máximo. Y, digamos, coloquemos es el esfuerzo mínimo.
Bueno, listo. Oh, aquí no es sigma B, sigma C. Bueno, pido un momento. Un momentico, un tiempo, mientras conecto la batería. Listo. Entonces, aquí pues sigma sub A va a ser mayor que sigma sub B y va a ser mayor que sigma sub C. ¿Correcto? Bueno, ahí tenemos eso. La teoría del esfuerzo normal máximo, bueno, recuerde que esto también se conoce como sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a colocar mejor así. Bueno, que también se los conoce así, voy a colocarlo mejor así también. Ah, carajo. ¿Sí? También se los conoce así, ¿no? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Es más, lo conoce más como sigma 1, sigma 2 y sigma 3 cuando son los esfuerzos principales. Pero cuando estamos trabajando en el plano, pues se prefiere sigma A y sigma B, ¿sí? O sigma 1 y sigma 3, o sigma 2, sigma 2, sigma 1 y sigma 2. Bueno, cuando estamos trabajando en el plano, se prefiere sigma A y sigma B, como está acá, ¿no? Bueno, entonces acá, recuerde que sigma 1 es el mayor valor del esfuerzo y sigma 3 será el menor valor del esfuerzo. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, que la falla sucederá cuando, voy a colocar aquí mejor así, a ver, control B, sigma sub 1 va a ser mayor o igual, ¿no? Mayor o igual. Me toca colocarlo así, porque no tengo el mayor igual así como lo escribimos normalmente. Mayor o igual que el esfuerzo último a la tensión. O cuando el otro esfuerzo, el esfuerzo mínimo, ¿dónde está? Control B, o sea, el sigma sub 3 es menor o igual a menos el, el esfuerzo último a la compresión. Bueno, ¿listo? Entonces aquí trabajamos con los factores de seguridad. Entonces, mire, las líneas de carga, ¿cierto? Las líneas de carga son los esfuerzos y los esfuerzos. Entonces, los esfuerzos pueden estar de aquí hasta acá. Si el esfuerzo acá está sobre esa línea, mire, cuando llega a esa línea, estamos perdidos. Eso va a fallar. Recuerden las incertidumbres, ¿no? Porque las incertidumbres harán que los esfuerzos aumenten, ¿sí? Entonces, estaremos acá. Por eso, el valor de los esfuerzos debe estar en el interior de estos cuadrantes, en el interior de esos cuadrantes. ¿Correcto? Bueno, si no, se va a suceder la falla. Vale, entonces, por ejemplo, para el primer cuadrante, comencemos de una vez con el primer cuadrante. El primer cuadrante. Entonces, para el primer cuadrante, observemos algo. El sigma sub A, control B, a ver, va a ser mayor o igual, porque es el esfuerzo máximo, el otro esfuerzo que es sigma sub B, ¿no?
está? Control. Sigma sub B, ¿correcto? Y mayor o igual a 0, ¿no? ¿Qué nos está indicando? Que ambos son positivos, ¿verdad? Que ambos esfuerzos, el esfuerzo sigma A y el esfuerzo sigma B nos dio positivos. Bien, entonces, si nos dio positivos, estamos acá, ¿sí? Sigma A positivo y sigma B positivo, o sea que estamos aquí en este cuadrante. Ahora, si se da esa situación, entonces vamos a decir algo, que nuestro factor de seguridad nosotros lo calculamos como N va a ser igual a la resistencia. Entonces, ¿cuál va a ser la resistencia más significativa? Observe, mire esta, ¿no? El esfuerzo último a la tensión sobre el esfuerzo, ¿no? En este caso, ¿cuál es el esfuerzo? Pues sigma sub A, porque es el mayor de los esfuerzos. Sigma sub A. Ese sería para el primer cuadrante. Ahora, para el segundo cuadrante, tenemos acá. Para el segundo cuadrante. El segundo cuadrante no existe información, entonces nos vamos al tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Bueno, entonces aquí observen que el tercer cuadrante, mire que los dos valores son negativos, ¿no? El sigma sub A será negativo, el sigma sub B será negativo. Entonces significa al revés, ¿no? Que aquí que 0 es mayor o igual el... ¿Dónde está? 14 acá. Mayor o igual. ¿Dónde está el mayor? Mayor igual. ¿Sí? Este que es el sigma sub B. Eso nos está indicando, ¿no? Bueno, listo. Entonces, si tenemos esa condición, que los dos esfuerzos son a compresión del sigma sub A, si estamos acá, mire que el sigma A está a compresión, que el sigma B está a compresión, entonces observamos que la resistencia significativa para nosotros, mire aquí está la línea de carga va a ser el esfuerzo último de la compresión. Así que diríamos que el factor de seguridad va a ser igual a ver, N igual a S, el esfuerzo último a la compresión, sobre sigma sub B, ¿sí? Sobre el menor de los esfuerzos. Vale. Ese sería para el tercer cuadrante. Pero resulta que en el cuarto cuadrante, mire que dada la situación, aquí hay dos líneas de carga, ¿cierto? Esta línea de carga 2 y esta línea de carga 3. Bueno, aquí nos toca agrandar un poquito más. Entonces aquí en el cuarto cuadrante, ¿no? Cuarto cuadrante. Paciencia acá con esto. Entonces aquí nos toca colocar línea de carga 1, ¿no? Línea de carga 1 no, línea de carga 2. Bueno, pero en el cuarto cuadrante, antes de eso, digamos lo siguiente, que mire que el esfuerzo A es positivo, el mayor de los esfuerzos es positivo, y el menor de los esfuerzos es negativo, el sigma sub B, ¿sí? De modo que aquí tendríamos que la situación que el sigma sub A, a ver, me toca acá con esto, es mayor o igual a 0, y es mayor o igual
otro esfuerzo. Entonces, y el sigma sub A, así está bien, es positivo, es mayor que cero. Pero cero va a ser mayor que el otro esfuerzo mínimo que es sigma sub B, porque mire, sigma sub B es, mire, sigma sub B es a compresión, y a compresión, pues, cero, está por debajo de ese cero. Listo, entonces aquí tenemos, ahora sí, la línea de carga 2. Para la línea de carga 2, observen que estamos, mire, más con referente a quién, al SUT, ¿sí? Al SUT. Entonces diríamos que para la línea de carga 2, el factor de seguridad, vamos a tomar como a ver, el factor de seguridad la vamos a tomar como N igual al esfuerzo último a la tensión, porque mire, es la que está asociada con él, sobre el sigma sub A. ¿Listo? Y nos faltó algo, ¿no? Mayor o igual que cero. Bueno, listo. Y tenemos la otra línea de carga. Es la línea de carga 3. Nuestro factor de seguridad, observen, está más asociada a, tenemos acá, al esfuerzo último a la compresión, ¿sí ve? Aquí, esta línea de carga, perdón, al esfuerzo de compresión. Entonces digamos que es igual, esfuerzo último a la compresión sobre el esfuerzo, ¿no? En este caso el esfuerzo lo vamos a tomar como el esfuerzo B. Verifiquemos, porque me puedo equivocar. Si el primero está bien, este está bien. Oh, me equivoqué totalmente. Bueno, sigma sub A mayor que cero, mayor que sigma sub B. Sigma sub B, porque hay que tener en cuenta esto. Oh. Pues sí, es el valor que tenemos allá, pero hay que tener en cuenta esa condición, se me olvida. El sigma sub B, bueno, listo. Y si se cumple esta otra condición, pero falta esta. Sigma sub B sobre sigma sub A. Y es mejor anotarla, ¿no? Sigma sub B sobre sigma sub A. Entonces, acá, ¿no? Sigma sub B sobre sigma sub A, ¿cierto? Es mayor, ¿no? Mayor que era el esfuerzo último, la compresión sobre esfuerzo último a la tensión. Queremos saber. Sigma sub B sobre sigma sub A es menor o igual. Menor o igual. Que es C sobre este. Menor o igual. Menor o igual. ¿Listo? Entonces, este es sigma sub B, ¿no? Cambiémosle. Ah, carajo.
sigma sub b sobre sigma sub a. Bueno, aquí no sé cómo hacerle aquí vamos a ver, bueno, aquí, ¿listo? Menor o igual que estos valores. ¿Listo? Entonces lo mismo hacemos con el otro, ¿no? Tomemos hasta acá. Control C. Y coloquémoslo acá. Pero aquí el caso, este es mayor, ¿no? Solamente cuando es mayor. Tendremos que el factor de seguridad pues va a tener ese valor. Oh, perdón, ese. Oh, perdón, aquí me equivoqué. SUC, ¿por qué no lo toma igualito? SUC son las mismas letras, ¿no? Sin embargo, ese cuenta, no lo... me toca así. Bueno, listo. Entonces ahí terminaríamos cómo se determina en cada uno de los cuadrantes, de acuerdo a las líneas de carga, los factores de seguridad, ¿no? Para estar tranquilo. Miremos acá, SUV sobre sigma sub D. ¿Sí, no? Sigma sub B sobre es mayor que SUC sobre SUT. Y es SUC sobre sigma sub B. Sí fue lo que escribí, ¿no? Bueno. Sí, sí es lo que escribí. Bueno, listo. Entonces, ese es para la teoría del esfuerzo normal máximo. Ya en la siguiente clase, pues comenzamos a ver las teorías que verdaderamente se aplican. La teoría de Coulomb-Moore y la teoría de Moore modificado. Bueno, por hoy yo creo que ya es más que suficiente. Bueno, la invitación es a que como las personas que faltan, se integren. Me llevan 15 alumnos. Faltarían 3 y no sé, parece que hay un nuevo estudiante, me tocaría aquí agregarlo, mirar cuál es y agregarlo. ¿Correcto? Bueno, entonces yo creo que esto ya lo podemos cerrar y despedirnos, ¿no? Entonces, por ahora lo único que hago es detener la grabación. Pero si hay alguna inquietud, por favor, no hay